En este segundo video entonces vamos a revisar los elementos que componen el sistema de control del accionamiento del contactor, ya que en sí es el elemento de corte que nos comanda o nos controla el arranque y la parada del motor trifásico. A través de este circuito de control, lo que se persigue o lo que se requiere es controlar o interrumpir la alimentación eléctrica hacia la bobina de accionamiento del contactor. Como ustedes saben, ya el contactor es un elemento electromecánico en el cual el elemento principal de accionamiento es una bobina, y dentro de ese circuito de control que se ubica entre las dos líneas de alimentación que nos van a proveer el nivel de voltaje que requiere la bobina de accionamiento del contactor, vamos a encontrar varios elementos que pertenecen incluso al circuito de potencia y fuerza del sistema de control de arranque y paro del motor eléctrico trifásico. Seguidamente, los elementos de control, que son los botones de marcha y paro, los cuales están ubicados en serie con la bobina del contactor. Acá tenemos la bobina de KM1, tenemos el polo A2 y el polo A1. Ese B1 que sería el botón de parada, KM2 que es un interruptor magnético magnetotérmico monopolar que se utiliza para proteger todo el circuito de control. Seguidamente tenemos FR1, que es un contacto de doble posición, es decir, doble accionamiento. Tiene un contacto normalmente cerrado y uno normalmente abierto, que se va a disparar o se va a abrir en caso de que haya una sobrecarga, una sobrecorriente en el circuito de alimentación al motor que viene desde KM1, es decir, desde el contactor hacia el motor trifásico. En caso de que haya una sobrecorriente, este interruptor se va a abrir y va a interrumpir el flujo de corriente hacia la bobina del contactor. Igualmente se va a cerrar el contactor normalmente abierto, y este accionamiento de este contacto normalmente abierto se utiliza para encender un piloto de anunciación de alarma. En serie con este elemento, con este contacto que está incluido en el relé térmico, tenemos botones de accionamiento de marcha y paro. SB1 es el botón de parada, ya que es un contacto normalmente cerrado, pulsador, es decir que si nosotros pulsamos acá, él regresa nuevamente a su posición de reposo, que es normalmente cerrado. Entonces, al pulsar, lo que hacemos es interrumpir el flujo hacia la bobina de accionamiento del contactor. De esta forma, lo que hacemos es parar o interrumpir el flujo de corriente, y el contactor inmediatamente se va a abrir, y por esa causa el motor se va a detener, ya que va a interrumpir el flujo de energía a través del circuito de potencia. Y tenemos seguidamente el botón de marcha, el cual es un pulsador normalmente abierto y está en paralelo con un contacto normalmente abierto que pertenece al contactor KM1. Entonces, como es un pulsador, si nosotros lo accionamos, él nuevamente regresa a su posición de reposo, que es normalmente abierto. Cuando lo pulsamos, se completa el circuito hacia la bobina del contactor KM1 y se cierra el contactor. Al cerrarse el contactor, al accionarse el contactor, se va a cerrar el contacto auxiliar KM1, que es normalmente abierto, y se va a mantener de esta forma el contactor en estado de trabajo, es decir, cerrado. También se utiliza para dar alimentación a un piloto de indicación de estado de trabajo del contactor. ¿Qué elementos, cuáles son los materiales que vamos a utilizar o que se utilizan para implementar este sistema de control? Tenemos entonces en primer lugar el interruptor magnetotérmico tripolar, que es el que se utiliza para proteger el circuito de potencia.
tenemos el interruptor magnetotérmico monopolar, que es el que se utiliza para proteger el circuito o el lazo de control del accionamiento del contactor. Y tenemos el elemento de corte principal, que es el contactor, el cual puede ser tripolar o tetrapolar dependiendo de la aplicación que se vaya a utilizar. Tenemos este elemento que es de protección también, que se llama relé térmico, que es el que va ubicado en el circuito de fuerza o potencia que va hacia el motor trifásico, aguas abajo del contactor. Normalmente este elemento va enchufado al contactor. Y en el tablero de control podemos ubicar un amperímetro, tenemos la botonera de control de arranque y paro y los pilotos de iluminación. También podríamos intercalar un botón de parada de emergencia. Igual sería como el botón de paro, que sería un elemento pulsador, o no, en este caso no sería pulsador, sino que se enclavaría en uno de los dos estados, conectado, cerrado o abierto, y interrumpiría la corriente, el flujo de corriente hacia la bobina del contactor. Este es un esquema sencillo, el básico. Obviamente hoy en día existen elementos que integran todo el sistema en un solo elemento, el cual sirve como protección magnetotérmica, protección térmica y elemento de corte. Además traen funciones de comunicación, puertos de comunicación, sistemas portátiles y comunicación con otros dispositivos de control para conformar una red de dispositivos inteligentes. Eso es un tema de sistemas de control avanzado que veremos más adelante. Recuerden que si ustedes quieren avanzar más sobre este tema, deben suscribirse a nuestro curso Tecnología de Control Electromecánico, al cual pueden acceder en nuestro sitio www.stmeu.com videocursos.